Bueno, pues buenos días nuevamente, bienvenidos otra vez a la ventana del autor. Y este mes tenemos la suerte de contar con un invitado muy especial, Alberto Valverde. Hola. Hola, muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por venir. Bueno, Alberto ha escrito 2 novelas, las tengo aquí, pero quiero que os las presente él. Hijos de Alcán y Despertares, que es la continuación. Y bueno, Alberto, háblanos. Espera, que te las quito. Sí, lo pesan un poquito. Sí, pesan un poco. Te las quito. Háblanos de ellas. Pues bueno, Hijos de Alcán y Despertares pertenecen a la misma serie. Están escritas con mi compañera Sonia Córdoba de Alicante. Y es que nos cuesta definir el tipo de novela que es el género, porque nos la han encasillado en varias... Es que tiene mezcla de un montón de cosas. Tiene, efectivamente, puedes encontrar desde fantasía, romance, aventura, tiene alguna parte de novela negra. Para nosotros es una aventura de misterio. Simplemente es una aventura de misterio, un poquillo oscura, bastante oscura, en la que jugamos con algo que está muy interiorizado en todos nosotros. Tanto se sea creyente o no se sea creyente, la cultura occidental está basada mucho en unas creencias que es con lo que nosotros jugamos, con lo que creemos que la fantasía a la hora de leerla se nos hace bastante creíble. Ajá, estás refiriéndote a cómo enfocáis el tema eclesiástico del dogma, de cómo nos plantean la fe, cómo se nos ha, ¿cómo diría yo? El dogma me refiero a cómo se nos ha ido inculcando una ideología desde que somos pequeños y se nos educa en la educación cristiana y católica, ¿no? Os metéis ahí, en el barro. Es que a eso me refiero con lo de las creencias. Al final Alcán nace de muchísimas conversaciones, curiosidad que tenemos nosotros por el tema religioso, no tanto por lo que dice o deja de decir la religión, sino en eso, en la creencia que tenemos interiorizado, en que hereditariamente desde hace siglos tenemos un pensamiento que si luego tú coges realmente lo que es la Biblia, los evangelios, la religión y analizas lo que pone, está lleno de contradicciones. Ajá. Entonces nosotros jugamos un poquito con eso, a ver, el resumen de lo que busca, de la pregunta, bueno, más bien de la respuesta que busca Alcán en la novela, no es tanto por qué existe el mal, que esa es una de las grandes contradicciones, o sea, y es algo con lo que nosotros jugamos. El mal existe porque es Dios quien crea el mal. Es decir, aquí al final siempre se culpa al diablo. Entonces nosotros jugamos un poquito con esa situación, las consecuencias de esa situación. De hecho, jugando con las consecuencias de quién de los dos es más consecuente con lo que ha pasado, si Dios o el diablo. Pero sobre todo ya no se trata tanto de quién gane en esa ancestral batalla entre el bien y el mal. Lógicamente al ser humano como especie nos importa porque somos los que estamos en medio, pero si analizamos un poco la situación es que tampoco parece que importemos tanto. Pero sobre todo la razón es ¿por qué Dios consiente el mal? Claro. ¿Por qué Dios consiente el mal? Hay pequeño spoiler, aunque tampoco vamos a contar mucho, hay un fragmento clave en la primera novela. La primera novela es un poquito más lenta, más descriptiva. Queríamos que la gente viera lo que nosotros veíamos y sobre todo crear un mundo que no existe, pero que estaría fundido con el nuestro, con nuestra propia historia. Entonces, en la primera vamos implementando los misterios, porque hay varios, pero sobre todo hay una parte en esa primera novela en la que hay un momento en que el Albert niño está en una catedral, la majestuosa catedral de Alcán, y conoce por primera vez a un papa y a un cardenal que le cuentan toda la historia hasta donde ellos pueden, porque jugamos con que se nos oculta mucha información real, y el crío dentro de su ingenuidad hace una pregunta muy simple:
¿por qué Dios lo consiente? ¿Por Eso qué no es. en el momento que ve lo que va a ocurrir con el mal, no elimina al diablo? Lo encarcela, lo manda a presidio, lo destierra al infierno, pero no erradica el mal. ¿Por qué? Ya, y yo creo que es una pregunta que nos hacemos muchas veces de si existe un Dios, ¿por qué consiente lo que está pasando, ¿no? O que le pase esto a alguien o tal. A mí me ha surgido la duda, después de leer las dos novelas, ¿qué pensaría un teólogo de todo lo como lo planteáis? Pero bueno, eso se lo dejaremos, que conozco alguno. Intentaré que lea las novelas para ver cuál es la opinión al respecto. ¿Cómo se escribe una novela a cuatro manos y en distancia? Para nosotros no es algo que resultara difícil, porque Sonia y yo nos conocemos desde que teníamos 6 añitos. Ella viviendo en Alicante, yo en Bilbao. No existía internet, no existían los mails, no existía la llamada gratuita. Entonces, sobre todo nos comunicábamos mucho por carta. Por carta. Luego a los dos somos ávidos lectores, a los dos nos gustaba escribir, siempre nos mandábamos relatitos. Y a diferencia de otros autores que escriben a 4 manos, que me consta que se encargan de capítulos por separado, claro, nosotros estamos hablando de conversaciones desde hace muchísimos años, entonces plasmarlas nos era un poquito sencillo, siguiendo ese mismo tono que teníamos en las conversaciones. Entonces nosotros los capítulos los trabajábamos ¿Los dos? Cada capítulo los dos, y hasta que yendo y viniendo no pensábamos que estaba correcto, no empezábamos con el anterior. Luego sí, una vez terminada la novela, para el tema de las correcciones y ver lo que falta, lo que sobra, eso ya lo hacíamos físicamente ya juntos. Pues fíjate que yo cuando leí la primera me parecía un estilo muy diferente de escritura. No es un spoiler, es un poco explicar cómo es la novela. La novela es un capítulo en la actualidad, un capítulo en la época medieval en la que se va formando toda la trama, ¿no? Y me parecía muy definida y diferente la forma de los capítulos del pasado con la del presente. En mi cabeza yo intentaba decir, esto lo ha escrito Sonia, que no la conozco, esto lo ha escrito Alberto. Pero sí que me parecía que estaba muy diferenciada la forma y que era una continuidad, todos los que hablaban del pasado, con una continuidad muy diferente de todos los que hablaban de la época moderna. No, tiene que ver, está hecho un poquito a propósito, tiene que ver con los ritmos de cada novela. La primera, ya digo, empieza también siendo muy descriptiva, porque queríamos fusionar el mundo real y el mundo imaginario. Pero sobre todo, como se trataba de ir dejando poquito a poquito los misterios, necesitábamos que fuera un poquito más lenta, sí. Es decir, más oscura y más agobiante. Despertares es diferente, tiene más ritmo, sí. Es más resolutiva, incluso el tono en momentos, la primera es más oscura, más seria, incluso la segunda tiene con partes un poquito más de humor, pero sobre todo tenía que ver con el ritmo. La primera necesitábamos que el lector viera ese mundo, que lo conociera al detalle, y que la atmósfera fuera un poquito más densa, más inquietante. En la segunda, directamente, cuando un personaje está en un lugar, en un sitio de esos que ya hemos descrito en la primera, el lector directamente ya ve todo lo que tiene alrededor, y entonces ahí y además lo que queríamos era más ritmo, al ser un poquito más resolutiva, incluso cuentan un poquito cosas diferentes. Sí, son muy diferentes. Es la misma historia, pero cuentan sí, historias. Y el enfoque es diferente también, o sea que lo que es imprescindible, obviamente, si tienes Despertares tienes que haber primero leído Hijos de Carmen. No se puede entender absolutamente nada. Y en Despertares también he visto, ¿cómo te diría yo? Lo voy a comparar, por decirlo así, para que lo entiendas. Hay un poco de Carmen Mola ahí. Hay un poco, no quiero hacer spoiler, pero yo creo que me estás entendiendo. Están escritas antes que La novia gitana. Pues os han copiado. Están escritas. Hay un par de están escritas antes relatos de que existiera Carmen Mola. Quiero decir que fue antes Despertares o Carmen Mola, porque fue hace 10 años. Hace 10 años la primera, y la segunda es del 2010.
16. Pues un puntazo, ¿eh? A Pero ver, hay un par de relatos que dices, jolines. es oscura, somos siniestros, descriptiva, sí. pero es que queremos que tenía que ser así, es decir, estamos hablando de eso, estamos hablando del mal en estado puro, estamos hablando Lo reflejáis. del diablo representado Ajá. en nuestro mundo, y actúa como él. Se supone que no tiene mucha moral ni muchos escrúpulos. No, lo transmitís. Hemos procurado que todo fuera, es decir, correspondiera, que nada fuera gratuito. Creemos que tanto... Me ha encantado, ¿eh? O sea, pero me ha sorprendido porque pues hay partes que es cruda. Sí, me ha sorprendido esa crudeza porque la primera no es así, tampoco, no es tan cruda. Entonces, pero bueno, sí que es cierto, te da razón, es mucho más ágil la segunda, pero creo que es necesario también que esa agilidad sea así en la segunda para poder ir cerrando todos los frentes que se han abierto en la primera. Y tengo una última duda. Da lugar a una tercera parte. No está prevista, a ver, la historia da la pregunta que hablábamos antes queda todavía en el aire, pero realmente en todo lo que queríamos contar es una historia que va toda reflejada, se refleja todo en la vida de un héroe medieval, y creemos que esa parte se cierra bien. Creemos que hay un final que es muy emotivo, el final, que es como tiene que ser, pero que bueno, que te llega también al corazoncito, y en principio esa parte de Alcan cierra ahí. No significa que cierre ni que se cierre el universo Alcan. Y vale, entonces, puede que haya tercera parte, no está prevista por lo que veo, pero ¿hay algún proyecto por parte de Alberto Valverde en solitario? A ver, ideas uno siempre tiene en la cabeza, tantas que entran como las que salen, que diría José Mota. De hecho, se han empezado incluso a plasmar algunas, pero siempre hay algo que no... Entonces, dentro de todas esas ideas, hay una que lleva años, que es más que una idea, es una obsesión. Ajá. Pero el problema es, dentro de esa idea general, conseguir ese argumento que la cierre y la dé sentido. Ajá. Es decir, el inicio, el final, pero el problema a veces es el desarrollo. El cómo conseguir. Es decir, Alcan, por ejemplo, son novelas que costaron muchísimo unir la ficción con la historia real. Tenemos leyendas de nuestra historia o sucesos misteriosos de nuestra historia que se funden perfectamente con la fantasía, por eso que te hablaba antes, porque es algo que llevamos todo muy interiorizado. Una de las cosas que más orgullosos estamos nosotros de las novelas es que, a ver, lógicamente para representar al diablo usamos una imagen demoníaca que básicamente es la de un vampiro. Sí. Pero no porque sea un vampiro, sino porque al final el vampiro no deja de ser más que una representación de una imagen demoníaca. Y una de las cosas que más nos gustan es que nadie nos ha dicho en todos estos años que es una novela de vampiros. Es decir, simplemente el personaje, por lo que representa y como lo tenemos asimilado en nuestro folclore, en nuestra cultura, no es una novela, no es una novela de vampiros. Entonces, pues eso, con las ideas y las obsesiones pasa algo igual, falta esa trama que un día te lleve a sentarte delante del ordenador y poder juntar el resto. Ideas siempre hay. Vale. La vida también, el tiempo, el trabajo. La vida. Comprarlo todos. Sí, la vida, sí. Y que yo me forro y me da tiempo. Pero si ya no te quedan apenas, ¿no? A ver, yo tengo aquí, os puedo vender todavía 2 y si no, luego ya tenemos que tirar de mi amigo, ¿no? Claro, así que bueno, comprarlos, que Alberto se forre y nos pueda deleitar con alguna otra obra maestra. Yo sobre todo le diría a la gente que si se acerca a Alcan lo haga sin prejuicio sobre lo que se va a encontrar o va a dejar de encontrar. Sí que son unas novelas
que lo bueno que tiene, sin que nosotros lo pretendiéramos, es que a veces cierras el libro, cierras un capítulo y reflexionas sobre algo que nosotros Sí. ni lo pretendíamos. Nuestra motivación a la hora de escribir era divertirnos haciendo y simplemente escribir eso, una aventura, el leer por el placer de entretenerte, Pues sí. tampoco buscar... Pues el objetivo es conseguido, ¿eh? Son dos novelas muy disfrutonas. Me alegro, Así que sí, te haya gustado. sí, tengo la reseña, tengo de Hijos de Alcán, la tengo hecha en las redes sociales. Iré metiendo las reseñas, por cierto, de vuestros libros, de los que pasáis por aquí como invitados, de las que he hecho yo, de mis reseñas, en el blog, y alguna más. Y bueno, me falta hacer la de Despertares, que todavía no me ha dado tiempo, pero la dejaré puesta en el blog. Pues Alberto, solo te digo que tienes un espacio para ti por si alguna vez algún relatillo que te apetece publicar, hacer público. Yo sé que tú eres muy activo en las redes sociales y que no te hace falta para nada mi ventana, pero No, siempre, te la ofrezco porque siempre se agradece, tenemos que estar siempre muy agradecidos, bueno. precisamente por eso, porque el tema de la difusión, de darse a conocer, de los prejuicios que suele haber muchas veces con las novelas y los libros que no están publicados por grandes editoriales, Sí. o por gente conocida, somos nosotros los que estamos siempre muy, muy agradecidos. Y aparte que a mí, como sabrás por mis redes, a mí estar en una librería es algo que me apasiona. Es un sitio maravilloso en el que siempre uno está a gusto, en paz y relajado. Me alegro, pues nada, aquí tienes tu casa. Muchas ¿Vale? gracias. Gracias por venir. Nada, pues os dejo con la entrevista, espero que la disfrutéis. Os invito a que compréis los libros de Alberto. Yo aquí tengo algún ejemplar en papel, si no, pues ya sabéis dónde tenéis que comprarlo, no voy a decir. Y nada, espero veros en breve otra vez por aquí. Gracias. Adiós.